¿Has escuchado hablar del fenómeno de las aguas muertas? Sus efectos pudieron haber influido en el curso de la historia. Por ejemplo, en la batalla de Actium, ocurrida en el 31 a.C., librada entre la flota de César Octavio, comandada por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra. Durante esta batalla, los barcos de guerra comandados por Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, derrotaron a una flota mucho más grande. Esta derrota de Marco Antonio y Cleopatra les llevó posteriormente a su trágico final y a que Octavio se convirtiera en Augusto César, el primer emperador de Roma. Durante mucho tiempo, se culpó por la derrota a los rémoras, unos peces ventosa que se creía se habrían adherido a los cascos de los barcos egipcios, impidiendo que alcanzaran una velocidad de embestida. Recientes estudios confirmaron que nada tuvieron que ver estos peces en la derrota de Marco Antonio y Cleopatra. En realidad, todo pudo deberse al fenómeno de las aguas muertas. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. En 1893, el explorador noruego Fridtjof Nansen experimentó un extraño fenómeno mientras viajaba al norte de Siberia, en su intento por conseguir romper el récord de latitud norte a bordo de su barco Fram. Entre los logros de Nansen se encuentra el haber liderado la primera travesía por el interior de Groenlandia en 1888. Sus técnicas e innovaciones en locomoción, equipo y vestuarios especiales para la región polar influyeron en toda una serie de exploraciones posteriores en el Ártico y la Antártida. En febrero de 1890, Nansen compartió con todo el mundo su idea de alcanzar el Polo Norte. Para lograrlo necesitaba un barco robusto y maniobrable, de pequeñas dimensiones, capaz de llevar combustible y provisiones para 12 hombres durante 5 años. Por sí sola, la historia de cómo Nansen logró esta hazaña es fascinante, pero eso tendrá que esperar. Hoy estamos aquí para conocer un extraño episodio ocurrido durante este viaje. El Fram, siguiendo la ruta del paso del noroeste a lo largo de la costa septentrional de Siberia, ya había visto entorpecido su progreso por la niebla y las condiciones del hielo, sumado a que gran parte del trayecto aún no estaba cartografiado. Pero Nansen continuaba sorteando todos esos obstáculos. De pronto, y a pesar de que sus motores trabajaban a tope, su barco fue frenado por una misteriosa fuerza. Apenas podíamos avanzar por las aguas muertas y arrastramos todo el mar con nosotros. Nansen además dice que el timón no respondía. Explicó también cómo es que con el clima tranquilo y una carga liviana, el Fram era capaz de navegar entre 6 y 7 nudos. Pero aquel día no pudo hacer ni 1.5 nudos. Hicimos bucles en nuestro rumbo, a veces dimos la vuelta, probamos todo tipo de payasadas para salir de la situación, pero nada daba resultado. Así es como Fridtjof Nansen describe en su libro de 1897, Farthest North, su encuentro con este fenómeno, durante mucho tiempo considerado como solo un cuento de marineros. Nansen llamó a este fenómeno aguas muertas. En 1904, motivado por el informe de Nansen, un oceanógrafo sueco, de nombre Bank Wilfrid Ekman, publicó una investigación donde mostraba que el agua muerta era causada por las olas ocultas en una densa capa subterránea de agua salada. Cuando comenzó a hacer pruebas de laboratorio, Ekman vio que las olas de arrastre generaban oscilaciones en la velocidad del barco. Esto difería de las observaciones del noruego Nansen, cuyo barco se detuvo a una velocidad constante y anormalmente baja. ¿Cómo era eso posible? Esa es una pregunta que ha intentado resolverse durante mucho tiempo. En años recientes, en Francia,
El físico Germain Rousseau, junto a sus compañeros del Centro Nacional de Investigaciones Científicas, recreó los experimentos de Ekman utilizando técnicas más actuales. Además, investigaron un fenómeno oceanográfico diferente que Ekman describió por primera vez, en el que un barco se ralentiza rápidamente antes de avanzar, una oscilación a la que se denominó efecto Ekman. En dichos experimentos, se arrastraron modelos a escala de barcos a diferentes velocidades a través de tanques que contenían agua dulce sobre agua salada, evaluando cómo el paso de los barcos afectaba la superficie y las capas submarinas. Se descubrió que los dos fenómenos diferentes, tanto el arrastre del agua muerta descrito por Nansen, como los aumentos repentinos de velocidad descritos por Ekman, son causados por las olas en la capa oculta de agua salada. Para llegar a esta conclusión, utilizaron una clasificación matemática de diferentes ondas internas y un análisis de imágenes experimentales en escala de subpíxeles. Así se demostró que las variaciones de la velocidad de los barcos situados en aguas muertas se deben a la generación de ondas específicas que actúan como cinta transportadora ondulante, sobre la cual la nave se mueve hacia adelante y hacia atrás. Leo Mas, un oceanógrafo físico de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, no participó en esta investigación, pero opina que aunque los efectos de las aguas muertas son insignificantes para la mayoría de los barcos a motor hoy en día, podrían afectar a los nadadores y jugar un papel en los trágicos ahogamientos de estos. En 2018, otro estudio de origen francés, pero ahora realizado por expertos de la Universidad de Lyon, obtuvo resultados que respaldaban los obtenidos por Germain Rousseau junto a sus compañeros. El nuevo estudio, además, indicó que el propio barco generaba una ola que crecía paulatinamente en función de oscilaciones producidas por las capas de agua, haciendo descender la velocidad de la embarcación. Dime qué opinas al respecto. Deja tu comentario. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.